estamos viendo algunos requisitos personales individuales que debe tener el estudiante de la Biblia, ¿cierto? ¿Me recuerdan los que vimos? Sí. Diamante de la verdad. Teníamos una tarea, entonces la tenemos lista para el final, para que todos entreguen su tarea. El trabajo era un trabajo personal, la tarea, es decir, su alcoba, leer un pasaje dramático y vivirlo existencialmente. Transportarse a esa escena y vivirlo, que es la forma correcta de leer las Sagradas Escrituras, no simplemente como una noticia, como algo pasajero, no, sino algo vivo. Entonces, espero que lo hayan hecho. ¿Listo? Y traerme en su hojita la experiencia que tuvieron con su lectura. Con una página es suficiente. Si me traen 10 o 20 páginas, no pasa nada. ¿Listo? Bien, seguimos entonces con las reglas. ¿Las vamos numerando o simplemente o van numeradas? ¿Quedamos en cuál? La 6, entonces la 7. La número 7. Actitud paciente y constante. Debe haber una actitud paciente. No vayan a pensar que es de los pacientes enfermos, no, sino de paciencia, ¿cierto? Del verbo paciencia y constante. Entonces, paciencia y constancia. Paciencia, porque sin duda no es un estudio fácil, no va a ser un estudio fácil como simplemente leer el cuento de Condorito, qué sé yo, ya es. Se requiere compromiso, responsabilidad. Entonces, cuando se llega a encrucijadas y a momentos difíciles, tenemos que ser pacientes y no decepcionarnos. Las personas, la gran mayoría de personas, por eso los estudiosos son pocos, porque cuando se enfrentan a su carrera que estén haciendo, sea del carácter que sea, cualquier carrera, cuando se enfrentan a eso y comienzan las dificultades, las matemáticas y todo esto, entonces las personas abortan, ¿cierto? Dicen, yo no sigo con eso. Investigar, tareas, escribir, y simplemente tiran las cosas. Para el estudio se requiere paciencia, es decir, tener un espíritu apacible y que aunque veamos que está muy difícil, tenemos que seguir teniendo esa actitud de continuo. Ahora, constancia. La palabra constante es que va a un ritmo permanente. En este caso, el estudio de la Biblia es cada cuándo. ¿Cuándo? Todos los días. El estudio de la Biblia no es los miércoles, el estudio de la Biblia, ¿cierto? Para mí los jueves, no sé, José dice, para mí los sábados, no. El estudio de la Biblia es los 7 de la semana, los 365 días del año. Entonces, paciencia y ¿qué? Y constancia. Bien. Vamos a mirar algunas cosas puntuales de esto. Escudriñar las Escrituras lleva tiempo y debe ser un proceso propio y llevado a cabo de forma directa, acudiendo a la Biblia misma. Entonces vamos a poner algunas reglas aquí en este punto. Entonces, estamos estudiando es la Biblia. Estudiamos la Biblia, ¿cierto? Hay que tener cuidado sobre algo. Se los voy a advertir de una vez. Comentarios, diccionarios, libros, teología, hermenéutica, lo mismo que estamos viendo acá, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la Biblia, todo. Son cosas secundarias. ¿Son cosas qué? Secundarias. A veces se comete ¿cuál error?
Entonces usted primero lee los comentarios de todos los eruditos, los comentarios de Calvino, los comentarios de los padres de la iglesia, de los teólogos católicos, no sé qué, y se llena de esos comentarios, se recurre a esas herramientas y deja de último la Biblia. No, esa no es la forma de estudiar. Esas cosas siempre serán herramientas y serán secundarias, ¿de acuerdo? Entonces, es un estudio directo a la Biblia. Si estudiamos la Biblia, entonces la principal herramienta es la Biblia. Estamos estudiando la Biblia, ¿cuál va a ser nuestra absoluta principal herramienta? La Biblia, ¿cierto? Aquí hay una nota que dice que no es bueno estarse alimentando de otro que algo ya digirió. Pues está un poquito brusco, fuerte, está fuerte un poquito si usted lo lleva a existencial. Entonces, quien ya comió algo, lo digirió y usted se alimenta de eso, pues está muy fuerte, demasiado maluco. Pero sabemos lo que nos quiere decir acá, ¿cierto? Entonces, es las peces de lo que otro ya rumió. Sabemos que las vacas se llenan y luego devuelven y comienzan a rumiar. Sería grave que usted se alimentara de eso, ¿cierto? No, tenemos que hacer nuestro estudio personal, paciente y ¿qué? Constante. No, pero esto está muy difícil, siga leyendo. El pastor dijo que 10 veces, no, es 100, entonces la vamos a leer 100 veces. Y hacemos oración, aplicamos la regla que hemos venido viendo, hacemos oración y seguimos estudiando. En la nota nos dice que diccionarios, manuales y comentarios y todo lo que tenga que ver con la Biblia son muy buenos para ampliar, pero jamás como una fuente primaria de este estudio. Entonces, se lo suplico por favor que en su estudio que vamos a hacer durante todo este tiempo que vamos a estar aquí, vamos a ser honestos y van a procurar estudiar por ustedes mismos. No cuando yo les diga vamos a comentar, eso ya es diferente. Entonces van ustedes a buscarse un comentario, no sé, desde R.C. Sproul, desde MacArthur, o qué sé yo, entonces porque yo les dije que recurrieran allá. De lo contrario no. El estudio va a ser honesto y va a ser limpio. Lo van a hacer conforme a los conocimientos que ya han adquirido durante el tiempo que llevan en su iglesia, alimentándose, informándose, pero también en el esfuerzo de ustedes mismos hacer el trabajo. Y lo dijimos en las clases pasadas, es muy deshonesto usted sacar pecho con el trabajo que otro hizo. ¿Cierto que sí? Es deshonesto, es ofensivo, no es correcto. Presentar una tarea, presentar algo de lo que otra persona hizo. Eso no es correcto. Entonces, todas estas herramientas, cuando se les dé la hora. Por ejemplo, si hay que buscar significado de palabras, pues habrá que ir al diccionario. Porque no voy a decirles a ustedes, adivinen. Pues eso no es correcto, ¿cierto? No, pastor, yo no sé el significado de esa palabra, pues hay que ir a un diccionario. Sería incorrecto que yo les dijera, no, léalo 10 veces hasta que se le ilumine qué es lo que quiere decir esa palabra. No se le va a iluminar, no se le ilumina. Entonces, cuando se trata de buscar un significado, hay que recurrir al diccionario. Pero, sobre todo, en conceptos de estudio y de sacar la exégesis, sacar el contenido, la explicación, que sea de forma personal, ¿cierto? Entonces debe haber una actitud de paciencia, una disposición para adentrarse en el material bíblico cuando la guía del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo y orando. Uno puede pasar hora tras hora en el estudio concienzudo de la palabra de Dios. ¿Qué es estudio concienzudo? El estudio concienzudo a conciencia. Usted está buscando en oración y con la presencia del Espíritu Santo que el Señor le ilumine en su palabra. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. Bien, pasamos a la octava, ¿cierto? En esta actitud personal, entonces, compromiso de aplicación. En mis comienzos de estudio me frustraba un poco porque uno esperaba que llegaba al aula, que una vez entraban en materia, y cuando me di cuenta que uno entra y comienza una introducción, el significado de la palabra, el desarrollo, y eso se demoraba una semana, entonces uno dice, esto va descansado, esto va tranquilo. Uno pensaba que llegaba al aula y una vez entraban
homilética, de una vez haga un sermón, no sé, y predíquelo mañana. No, todo lleva un proceso, ¿cierto? Entonces estamos viendo la actitud personal frente a la palabra del Señor, para luego entrar ahora sí de lleno en nuestra hermenéutica. Actitud, o mejor, compromiso de qué? ¿Qué creen ustedes que sea ello? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Vivir lo aprendido, aplicar lo aprendido a la vida. Mire, si en las carreras seculares no ejercer lo que se estudia es botar plata y gastar tiempo y tirar 5 años de su vida, me parece supremamente gravísimo, ¿cierto? Que en la palabra del Señor simplemente queramos hacer un estudio de conocimiento sin tener la más mínima intención de darle aplicación. Si vamos a estudiar la Biblia, ¿es para qué? ¿Para qué, Llenita? Para aplicarla en nuestra vida diaria. Ese es el sentido del estudio de las Sagradas Escrituras. No bajarse en una exposición, es que vamos a tener el mes de la Biblia, o vamos a no sé qué, o cuando vaya de pronto a alguna otra iglesia, entonces si me pasan a mí, entonces yo quedo brillante con palabras sofisticadas y las personas se van a dar cuenta que soy un estudioso. No es para eso. El estudio de la palabra del Señor es para aplicarla a nuestra vida personal. Entonces, por favor, que haya un compromiso ¿de qué? De aplicación. Debe proceder el estudiante con la disposición de ser afectado por la palabra de Dios. ¿Qué es eso, mis amores? ¿Qué es sufrir una afectación? Sí, o lo cambia, lo transforma. Cuando uno ha sido afectado por algo externo, un golpe o alguna situación, cuando ha sido afectado, pues lleva como una marca, como una cicatriz, ¿cierto? Ejemplo, una quemadura. Vamos a poner ejemplos un poco más puntuales. Vamos a apagar nuestros celulares para que no haya esa dificultad de interrupción. Vamos a poner un ejemplo más puntual. Una quemadura. La persona no necesita estar diciendo a todos por la calle o en nada, como pueden ver, yo he sido quemado, como pueden ver, me quemé alguna, no. Él dice que esa persona sufrió una quemadura, prudentemente le van a ver su cicatriz, que fue ¿qué? Quemado. Que mire esta ilustración tan oportuna. Que las personas comiencen a notar si usted está diciendo, ustedes tienen, la verdad, groserísima, era grosera esta persona. Y mire esa educación, mire esas palabras ahora decentes. Ese hombre era mujeriego y mire ese respeto, ahora esa seriedad con las mujeres, esa actitud de respeto. Esa persona era mentirosa, etcétera, etcétera. Que las personas comiencen a notar que hemos sido afectados por la palabra del Señor. Entonces, debe haber ese compromiso, por favor. O si no, se los digo con todo mi corazón y con crudeza, es perder el tiempo. Los que han tomado discipulado ahora últimamente se deben acordar de mis palabras. Ustedes pueden estar durmiendo, pueden estar en un parque, en un centro comercial, aquí 3 horas de culto, luego 2 horas más de discipulado, para perder el tiempo, para que usted siga siendo un mundano, no tiene sentido. Para mí es lo más ridículo. Venir y sentarse acá y quedarse, imagínate, 3 horas de culto, más 5 horas de Biblia, escuchando a una persona que de repente hasta lo regaña, y si usted no va a cambiar su forma de vivir, lo más correcto es no perder el tiempo, ¿cierto? Entonces, para aquí vamos a hacer la misma aplicación. Si no nos vamos a dejar afectar por la palabra del Señor, lo mejor es no hacerlo, porque ¿para qué? Que recibamos afectación por la palabra de nuestro Dios, ¿cierto? Tener en cuenta que la Biblia es un libro vivo, de manera que es para seres vivos, y de manera que la Biblia tiene todo que ver con la vida, todo que ver con la vida. Es un libro vivo para seres vivos, ¿cierto? Para criaturas como nosotros con vida,
y que debe entonces tener una afectación en la vida diaria. Dice que este precioso libro repercute en la vida interna y externa. Entonces, cuando miramos la doctrina del corazón, la santidad del creyente va desde adentro hacia afuera, no la inversa. Porque hay gente que logra maquillarse bien y logran ser santos a la vista de las personas, pero su corazón por dentro sigue siendo ¿qué? Podrido. Entonces, este libro hace esa doble aplicación. Limpia el corazón y comienza a verse también de fuera del creyente y del estudiante de la Biblia ese cambio. Por lo general hay algo que quizá ya hemos venido corrigiendo. ¿Por qué no hace tal cosa? Es que me lo prohíben en la iglesia. ¿Eso está correcto decirlo de un creyente? ¿En la iglesia le prohíben cosas? A la gente le dicen, aquí no lo ve el pastor. Las personas deben dejar claro que es la Biblia la que les ha afectado su vida, que no se están escondiendo de nadie y que no hacen cosas porque alguien los esté viendo y que de repente, como me dijo el mecánico que está aquí al frente, me dijo, Pedro, aquí está lejos de la iglesia y yo no les voy a decir nada, y usted me recibe una cerveza de cariño. No, es que la Biblia ya me afectó mi vida. No importa si nadie me está viendo. Ahora, otra tremenda reflexión de un siervo del Señor para este punto. Si usted viaja a México, a Cancún o a Acapulco, solo, y llega al hotel, solo, usted sintoniza la pornografía, está solo, nadie lo está viendo, o su corazón está afectado, ¿sí? Entonces, o está solo en la playa, se pone gafas negras y comienza a mirar cosas. Entonces, todo eso tenemos que pensar, ¿sí? Tiene que haber una afectación interna, ¿cierto? Bien. Debe permitir incluso, procurar que lo que estudie se revele primero que nada en nuestra vida. O sea, es ahí mismo. Yo no sé cuándo lo vamos a aprender, pero uno a veces ve en la iglesia tanto cinismo que acaba el sermón de decir que hay que pasar la página, que hay que perdonar, que todo esto, y seguimos igual. O sea, sabemos que hemos tomado la determinación de no hacerle caso a la palabra del Señor. Entonces, esa actitud deben tenerla en cuenta para este estudio, porque me imagino que están tomando este estudio es para estudiar la Biblia. ¿O qué me contesta? ¿Por venir? ¿Por tener una experiencia chévere? ¿Cuadernos? ¿Hacer tareas? ¿Tener una experiencia? ¿O de verdad quieren que la Biblia les afecte su vida? Los cambie, los transforme. Entonces la Biblia es para eso. Bien. Y por último, 9. Vamos a mirar el 9, es el último de esta parte de el compromiso que debemos tener, la actitud. Actitud de compartir o, en este caso, también transmitir. En los oficios seculares, eso lo vemos, por ejemplo, en construcción y en todos los oficios. Pero como tanto tiempo se trabajó en la construcción, entonces como que le queda uno eso marcado. Hay personas que saben cosas y se las guardan como secreto, o sea, no se las dicen a nadie. Y uno dice, ¿cómo harían eso? ¿Cómo se logrará sacar ese estuco, por ejemplo? Y la persona no le va a dar la clave a nadie, ¿cierto? En las cosas de Dios es una actitud infame, que usted aprenda, usted no le quiera transmitir a nadie sus conocimientos, sino que sea como una actitud envidiosa. Y no creen ustedes que sería terrible de su pastor sentir un celo y sentir una cosa extraña, que los muchachos que se están levantando, Gustavito, Rayita, Diego no está. No está viejito, ¿qué pasaría? Preocupante un poco. Entonces, ¿no les parece que sería terrible que el pastor tratase de obstaculizarles, de decirles, yo les prohíbo que vayan a un seminario, yo les prohíbo
como tratando a esa persona de obstaculizar el conocimiento de los demás. ¿Para qué? Como para quedar absoluto, como para quedar, que definitivamente después de Dios nuestro pastor y es la única persona que sabe. Eso es pecaminoso. Entonces, lo que vamos aprendiendo, lo vamos ¿qué? Transmitiendo, cobrando. En un seminario, pues tienen que cobrar. Sabemos que eso es así. No se nos ocurre ir a pensar que es pecaminoso que usted vaya a ese lugar donde le van a dar esos conocimientos y que no le cobren nada. O sea, yo creo que a nadie se le pasa por la cabeza que eso sea así. Claro, debe tener un costo porque es un estudio que requiere de inversión. Pero me parece terrible que hubiese actitudes de no querer transmitir lo que ya aprendimos. Lo aprendido, lo transmitimos. Lo que ya sabemos, lo transmitimos gratuitamente y con libertad. Sí, mis amores, así es. Entonces, tenemos que ser ese puente entre, hagamos una pequeña gráfica aquí. Entonces, el escritor, pongámosle inspirado. Ahí dice original, pero yo quiero ponerle inspirado. Entonces hacemos el puente aquí. Destinatario actual, pónganle ustedes. Y entonces el puente, ¿quién es? Usted. ¿Cierto? O póngale ahí yo. Entonces Malaquías está aquí. Bueno, gracias al Señor, no, porque son personas que no pueden perderse esto. Y ustedes dirían, pastor, eso es como selectivo. No, todos los que están aquí son importantes y deben estudiar, pero las personas que ya están compartiendo la enseñanza recae sobre sus hombros una mayor responsabilidad. Entonces aquí está Malaquías, aquí está usted que está estudiando, y el destinatario actual pues es la iglesia, no sé, sus familiares, sus amigos, los hermanos de la iglesia que están comenzando, los discípulos que están comenzando, ¿cierto? Entonces tenemos que entender eso, que nosotros estamos haciendo ese trabajo de puente entre el escritor inspirado y entre los destinatarios contemporáneos o actuales. Tengan en cuenta eso, su familia, como cierto siervo del Señor, sus familias, nuestras familias, las familias de ustedes. Suena simpático, ¿no? Sí, entonces tenemos que ser ese puente que transmite, ¿cierto? El mensaje. En cierto sentido dice acá que es como un profeta que está en la presencia de Dios en el estudio y lleva al pueblo aquello que Dios le ha hablado. Pues hacemos las veces, los pastores somos profetas en este tiempo, los maestros somos profetas y tenemos que comportarnos de esa manera. Entonces, nosotros estamos en la presencia de Dios recibiendo la enseñanza, el estudio, ¿cierto? El conocimiento. ¿Cómo tenemos que traerlo a los destinatarios y a las personas que están ahí? Pues limpio, puro, como debe ser, de la forma correcta, ¿cierto? Bien. Bueno, esa es la actitud personal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aplicamos la regla de las preguntas, ya saben cuál es, ¿no? La regla de las preguntas es: o se está entendiendo todo tan clarito como agua de manantial, o no se está entendiendo absolutamente nada. No, nada, de tal manera que yo voy a preguntar si no se está entendiendo nada. ¿Cuál es el caso aquí? ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? Sí, con sinceridad. Bueno, comienza algo un poquito más profundo, más fuerte. Ahora vamos a mirar las consideraciones. Vamos a mirar, pongan ahí, consideraciones generales. Consideraciones generales. Y ponemos ahí, aquí podemos poner entre paréntesis, antes de comenzar. De pronto ustedes dirán,
No hemos comenzado. No hemos comenzado todavía. ¿Qué se entiende en ese título? ¿Qué se entiende? Hay que observar. Sí, analizar, correcto, mi hermano. Sí, considerar es lo mismo que analizar, que hacer una observación. En este caso también, cuando usted toma conciencia de la magnitud de lo que va a hacer, esas son las consideraciones. Me voy a endeudar, por ejemplo, voy a comprar una casa, un carro, y la opción es una deuda. ¿Y qué hace usted primero? Considera de dónde, cuánto es mi sueldo, cuánto es la cuota, y usted hace una consideración, ¿cierto?, general de eso que va a hacer. Analiza, como dice el hermano, concienzudamente la magnitud a lo que se va a enfrentar. Entonces, antes ustedes dirán, todos dirán desde Génesis, otros dirán el Nuevo Testamento, otros dirán temas doctrinales, como ustedes quieran. Eso lo vamos viendo a medida que vamos avanzando, ¿cierto? De repente alguien dice, yo me voy con estudio de libros. Dice nuestra hermanita Leila, voy a ir por estudio de libros, voy a estudiar el libro de Ruth y voy a aplicar todo esto que he aprendido. Entonces, antes de comenzar a estudiar, hay que tener esas consideraciones generales. ¿Listo? Aquí sí quiero que le presten bastante atención. No es que antes no hayan prestado atención, sino que ni que las actitudes que acabamos de ver no sean importantes. Sí. Es decir, vida espiritual, vida de oración, ¿cierto? Y estas 9 actitudes, por decirlo de alguna manera, que acabamos de ver, deben estar presentes y son importantísimas en el estudio, ¿cierto? Pero, ahora sí, ya tiene usted el libro, ya tiene la Biblia en sus manos. Y va a comenzar a hacer ese estudio paciente, constante, todo eso que acabamos de ver. La primera, vamos a mirar la primera consideración, es origen y naturaleza. Bueno, si hacemos un poquito de análisis ahí para comenzar con esta consideración. ¿Por qué creen que aquella persona arrancó la hoja de la Biblia? No me contesten, no contesten crudo, porque es una hija del diablo. Pues no contestemos así. Yo ya sé que es una hija del diablo, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un análisis más serio, más responsable. ¿Por qué creen que la persona arrancó la hoja de la Biblia del conocimiento? Porque no tuvo consideración. Sí, dígalo. No analizó. No estudió. Bien. ¿Carlito qué iba a decir? Por desconocimiento. ¿Desconocimiento? ¿Alguien más? Sí. A ver, mire. Tranquilo, todos dice participación. ¿Hay una verdad que quiere ocultarla? Hay una verdad que no. Que quiere ocultarla. Sí, bueno, ok. Sí, me gusta eso, pero de pronto darle el enfoque que indica. Entonces, entre los dos completaron ¿es cierto? Hay una verdad aquí que no me conviene. Entonces, si el libro lo escribió José, y hay en ese libro que escribió José, entonces está con tremenda portada, ¿cierto? Desde Cúcuta para el mundo y bueno, todo eso. Entonces, ¿sí? Si él lo escribió, si lo escribió José, y hay una verdad que no me conviene, pues yo puedo arrancar la hoja. Entonces ahora aplicamos lo que dice mi hermano Leor. No consideró estas dos cosas. Es decir, se comportó, indudablemente está bajo el efecto bajo el efecto y la guianza de Satanás. Pero esta criatura, esta persona que produce es lástima, porque ¿a qué se va a enfrentar? Los que ya hemos estudiado, y Gustavo que está estudiando Segunda de Pedro, ¿a qué se enfrenta ese falso maestro? Sabemos a qué se enfrenta, a una condenación irreversible, ¿cierto?
Pero esa persona no analiza que esa verdad que no le conviene, es lo que dice Alonso y mi hija, esa verdad que no le conviene, porque ahí está diciendo, perezca tu dinero, que crees que el don de Dios se compra con dinero. Está en el libro de los Hechos, ¿cierto? Entonces Simón el mago le dice al apóstol Pedro que le parece, hombre, pone las manos sobre una persona y recibe el Espíritu Santo, pues yo hago de esto, imagínense, hey, ¿cuántos quieren el Espíritu Santo? Estamos a 100,000, hoy a 100,000. Y esa persona dijo, denme esa facultad de colocar las manos y que la gente reciba el Espíritu Santo. ¿Y cuánto están pidiendo? ¿Cuánto quiere, apóstol? Entonces el apóstol Pedro lo increpa y le dice, perezca tu dinero contigo, que crees que el don de Dios se compra con dinero. Y además le dice el apóstol, veo que internamente estás en unas hieles amargas, en una situación de perdición. Y cuando le dice perezca contigo, lo está condenando. El apóstol, con su autoridad apostólica, lo está condenando. Perezca contigo, ¿cierto? El don de Dios no se compra con dinero. Entonces, como esta gente dice que sí hay sanidades y que sí hay forma de recibir cosas de Dios trayéndole dinero, entonces no me sirve el texto. Entonces, ¿qué hago? Lo anulo, lo arranco. Pero, origen y naturaleza. Entonces, completen ustedes esto. ¿Dónde se origina la Biblia? Ustedes me dicen y yo escribo. ¿Dónde se origina la Biblia? Todo tiene un origen. ¿Dónde? Clarito, dígame. ¿Dónde? Dios. Entonces, bueno, en el corazón de Dios. Allá se originó la palabra del Señor, ¿cierto? Por ende, entonces sigan ustedes haciendo el análisis. Por ende, entonces, ¿de qué naturaleza es ese libro? Divina. ¿Me gusta eso? ¿Naturaleza qué? Divina. ¿Ya produce un poco más de temor o no? ¿O arrancamos de una vez hacia la ciega? ¿O esto ya produce temor? Miren. Desconocer a Dios, y me han escuchado, no sé si lo he dicho aquí en el púlpito muchas veces, en las transmisiones también, desconocer a Dios, no conocer a Dios, hace que toda su religión sea un desastre, toda. Cuando usted no conoce a Dios, usted ora mal, usted canta mal, usted vive mal, habla mal, todo lo hace mal teológicamente cuando desconoce a Dios. Por eso decía el gran Pablo Bacher, lo principal en las iglesias, a lo que los pastores se deben centrar, es que la iglesia conozca a Dios, la naturaleza divina, el carácter de Dios, los atributos de Dios, el carácter de Dios, que es un Dios santo, que es un Dios omnipotente, omnisciente, y eso de entender que todo lo sabe, que todo lo puede, y por ejemplo, el Deuteronomio que dice, y que no dará por inocente al culpable, eso no es escalofrío. A veces entonces la iglesia comete una falta gravísima. ¿Cuál es? Hacer ver, y lo he escuchado de personas en los púlpitos, hacer ver que el Dios del Antiguo Testamento, bueno, vamos a hablar doctrinalmente un poco más ortodoxo doctrinalmente, que sí es el mismo Dios, porque hay muchos falsos filósofos que hacen ver que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al del Nuevo Testamento. Pero vamos a hacerlo más ortodoxo, que es el mismo, pero quieren hacerlo ver desde sus enseñanzas espurias, quieren hacerlo ver que el Dios del Antiguo Testamento tenía un carácter castigador, airado, y que de repente estaba un poco de pronto malhumorado, qué sé yo, y en el Nuevo Testamento cambió. Ahora es un Dios
alcahuete, es tierno, es supremamente compasivo, pasa por alto, ya ahora lo está perdonando todo. Y eso sucede cuando desgraciadamente se desconocen las Sagradas Escrituras. En el mismo pasaje que está estudiando Gustavito en su segunda carta de Pedro, ¿cierto? Dice el apóstol contundentemente, no perdonó. Y ese contexto me lleva a comprender que si no perdonó a los ángeles, y que si no perdonó a los antidiluvianos, y que si no perdonó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, tampoco perdonará a los pobres. Si uno no entiende eso, entonces llevar en nuestro estudio, entender que estamos frente a un Dios del cual se ha originado su palabra y que la palabra del Señor tiene el mismo carácter de ese Dios del cual se ha originado, ¿cierto? Siempre debemos centrarnos en ese estudio con ese temor de que estamos leyendo un libro divino, es decir, un libro que tiene origen divino y que por ende la naturaleza de ese libro es ¿qué? Divino. Entonces, la Biblia no es un caucho. La Biblia no es un caucho que va y viene. La Biblia es un libro santo que no va a tener esas fisuras que a veces quisiéramos que tuviera, ¿cierto? Las personas, por lo general, pensamos que no somos tan malos. Se nos ocurre que no somos tan malos y que hay gente peor que nosotros, ¿cierto? Y seguimos llevando comportamientos y formas de vida como en ese estado de, diría yo, de descaro, de compararse siempre con los demás. No consigo mismo, ni con Dios, ni con su palabra, sino siempre con los demás. Y pensamos que lo más seguro es que Dios, ¿qué? Pasa por alto. Es más, hasta nos volvemos tan bíblicos que decimos, si perdonó al rey David, con todo eso que hizo, si perdonó al rey David, pues eso él lo perdona, etcétera, etcétera. O nos vamos en otro aspecto, uno peca y se arrepiente, y Dios dice que él al corazón, y no lo bíblico, al corazón contrito y humillado, no que no desechará odios. Entonces yo hoy peco, cometo este adulterio, cometo esto y me arrepiento, y como al corazón contrito y humillado no lo desechará. Entonces, cuando nos entramos a este libro, sepamos de este carácter. Es un libro divino, ¿cierto? Vamos a analizar 3 citas. Vamos a mirar 3 citas, alisten sus Biblias, porque este punto es importantísimo. La primera que vamos a ver es Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Vayamos allí, vamos buscando el verso 9. Vamos a leer desde el verso 6. Vamos a prestar atención. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Está en mayúscula o en minúscula? Es una regla que hay que aplicar. Cada vez que encuentre la palabra Espíritu en la Biblia, usted tiene que fijarse en con qué letra está. Porque cuando no nos fijamos en eso, entonces vamos resultando diciendo, yo leí en una parte que el Espíritu, y usted no se fijó que era en minúscula, estaba hablando del Espíritu de una persona, y usted aplicando al Espíritu Santo, ¿cierto? O el Espíritu Santo. Siempre que lo encuentre es porque ya los biblistas hicieron un estudio profundo, concienzudo, que es, hombre, estamos a años luz de los trabajos de estas personas. La E, correcto, la E. El Espíritu, ustedes deben saber que una mayúscula no va intermedio ahí en un renglón y en una oración, eso lo sabemos en las reglas de la gramática. Una mayúscula nunca aparece por ahí, pero si es un nombre propio,
Si es nombre de ciudad, si es nombre propio, en este caso, entonces es nombre propio, nombre del Espíritu Santo, debe aparecer ¿en qué? En mayúscula, ¿listo? Igual que Dios. Sí. Correcto. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y estos tres qué? Son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Este es el testimonio. 2 puntos. Que Dios ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué cosa? No tiene la vida. Entonces, este pasaje preciosísimo, uno como pastor a veces está en encrucijadas porque quieres ponerse a predicar. Estamos haciendo una clase y uno quiere ponerse a predicar, ¿cierto? Entonces eso hay que regularlo, o sea, apagarle, bajarle revoluciones. Este bellísimo pasaje nos está diciendo que Dios el Padre ha dado testimonio de que Jesucristo es el Salvador. ¿Dónde está ese testimonio? Acá. ¿Sí ve? Aquí es donde está ese testimonio. De manera que este libro es un libro divino. Es un libro inspirado por Dios, es un libro preciosísimo, ¿cierto? Dios, este libro viene de parte de Dios, es inspirado por Dios, viene de parte de Dios y, la meta del libro es llevarnos a Dios. Viene de parte de Dios, ¿cierto? Lo ha inspirado Dios, viene hasta acá. Y la meta del libro es que cuando nosotros lo tenemos a Él, nos devuelva a Él. El pasaje que dice que Dios ha dicho que solamente en Jesucristo está la vida eterna, es decir, devolvernos a Dios y tener la vida eterna, ¿cierto? Entonces, esa es la meta de este libro hermosísimo. Viene de Dios para llevarnos a Dios. Si quieren, escriban esa frase para que no se pierda. ¿Cierto? La meta de la palabra del Señor viene de Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, como no más decir, para llevarnos a Dios. El verso 11, para ratificar, y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna. ¿Nota eso? Este es el testimonio que Dios ha dado vida eterna. Y esta vida está, ¿en quién está esa vida eterna? Estoy en el 11. ¿En quién está esa vida eterna? En el Hijo, en el Señor Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué? Se da cuenta que la meta de la palabra del Señor es viene de Dios y es regresarnos, ¿qué? A Dios. Entonces, hay que considerar, tengan en cuenta la naturaleza de este libro. Este libro es de Dios. Él es su propietario, esta es su palabra, y así tenemos que comportarnos, por favor. De esa forma, las personas, sobre todo las herejías y la apostasía, han tomado en burla y en juego. Y a veces se dice que como para qué volver a recordar esas actitudes de estas personas, pero hay que hacerlo. Cuando Cas Luna dice
que el apóstol Pedro ya se había echado a Ananías y a Zafira, y lo dice así como lo estoy diciendo. El apóstol Pedro ya se había echado a Ananías y a Zafira y que ahora se quería echar a Simón. Entonces, Pedro mató a Ananías. ¿Eso fue cierto? No. ¿Hay blasfemia? Hay blasfemia. Hay blasfemia porque fue el Espíritu Santo. ¿Cierto? Ahora, cuando él dice que ahora también se iba a echar a Simón, ¿sigue insultando la Biblia? Sí, claro. Una persona en un púlpito tomando este libro de juego. Y además, ¿sabe qué dijo? Que por lo que el que estaba mal era el apóstol Pedro, que por lo menos Simón estaba dispuesto a pagar, que por lo menos tenía esa actitud buena de pagar. Contradijo en el libro de los Salmos cuando el salmista dice que fuera de ti, y ahí está un hermoso coro, porque fuera de ti nada deseo, y dijo que eso era mentira. Con claridad, lo dijo con sevicia, lo dijo con gravedad, que era mentira, que uno fuera de Dios deseaba muchas cosas aquí en la tierra, que eso era falso. Entonces, grave eso. Ya complementaron la cita, mis amigos, yo puse solo 5. 5 de 6 a 9. Sí, 6 al 12. 6 al 12. 6 al 12, ¿cierto? El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué? No tiene la vida. Por lo tanto, el testimonio es este libro. Este libro es el que nos habla que de tal manera amó Dios al mundo, que el Padre envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados y que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. ¿Quién es la que da testimonio de estas cosas que provienen de Dios? La palabra del Señor. De manera que sin este libro, ahora notan la importancia, sin este libro no hay vida eterna. ¿Sí? Sin este libro no hay salvación. No hay salvación, porque yo no puedo conocer a Dios sin él. Tengo una amplia noción por la cual puedo ser juzgado, que es razonar que existe un Dios poderoso. Pero solamente la Biblia me da los detalles con precisión del carácter de ese Dios, no un árbol. Muchas veces me habrán escuchado dando esa enseñanza, pero vuelvo y la repito. El sol, el cielo, las nubes, los ríos, los animales, la hermosura, me habla de que hay un Dios infinitamente poderoso y sabio que hizo todo eso. Pero cuando quiero conocer a ese Dios personalmente, no me acerco a un elefante y le digo: elefante, háblame de tu creador. El elefante habla, o no me acerco a un árbol. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, ¿dónde puedo conocer el carácter de Dios? Acá, que es santo. Aquí es donde me habla que es santo. Aquí es donde me dice que castiga. Es aquí. Y aquí es donde me dice que también premia y galardona. Y aquí es donde me habla de la vida eterna. Entonces, estudien este libro, por favor, entendiendo que están dialogando con Dios. Lo están escuchando hablar. No lo tomen a la ligera ni superficialmente. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas personas burlándose de la Biblia? Haciendo burlas de Cristo, haciendo burlas de algunos pasajes de la Biblia, tomando textos de la palabra del Señor para hacer chistes. Que las mujeres a los 40 diciendo todo el que viene a mí no lo echo fuera, y carcajadas, ¿cierto? Entonces, me gusta que no se vieron tentados a soltar la risa, pero ¿qué es eso que una mujer solterona después de los 45 aplica el texto que dice todo el que viene a mí no me echo fuera? ¿Usted no cree que eso es blasfemo y que eso es ofensivo, burlarse de la Biblia? ¿Esa es la aplicación que tiene ese texto? No. Cuando el Señor Jesucristo está hablando que todo el que viene a Él no le echa fuera porque Él es misericordioso, ya aplicándolo a una solterona, y en el púlpito diciendo eso, burlándose. Entonces, por favor, cuando ustedes leen este libro, ustedes están escuchando a Dios, la voz de Dios. Sepan esa consideración fundamental. Vamos a la otra cita, por favor. Muy conocida, 2 de Timoteo 3:16. Muy conocida. 3:16, ¿cierto? Bien. Me siento un poquito, pero eso del testimonio de Dios es algo impresionante, de verdad que sí, mis amores.
¿Encuentran ustedes en el testimonio de Dios soberana elección o no? Sí, por todo lado. Por todo lado. ¿Y por qué dice Gustavito que por todo lado? A ver, ¿este libro se le reveló a toda la raza humana? ¿A toda la raza humana? Todas las culturas. Es decir, cuando llegaron los españoles acá y encontraron a los hijos, hoy vea, esta gente también tiene la Biblia, ve, tan extraño, ve. Y cuando fueron al África, dijeron, oh, mire, esas personas también. Y cuando fueron por allá, y, ay, ve, tan raro, todos tienen. O se les reveló a un pueblo exclusivo. Ah, bueno. Entonces, ¿notan ustedes que también el testimonio de Dios hay soberana elección? Él eligió a quién revelarse. ¿Se da cuenta? Segunda de Timoteo, ¿qué? 3:16. Entonces, ¿cuál es el contexto? Que Pablo le está diciendo a Timoteo que él ha sido ejercitado en las Sagradas Escrituras. Ese es el contexto desde el verso 10, ¿cierto? Pero tú has seguido mi doctrina. Estoy leyendo el 10. Pero tú has seguido mi doctrina. Has seguido también la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor y la paciencia. También se ha ejercitado en persecuciones, en padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. El apóstol Pablo se está colocando como ejemplo. Siga ese ejemplo su amado hijo Timoteo, las recomendaciones de rigor a un hijo amado. Es un título de un erudito, recomendaciones de rigor a un hijo amado. Entonces le está diciendo, siga el ejemplo mío, que he sufrido tantas cosas por el Evangelio, ¿cierto? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, y sí que sí, ¿no? Engañando y siendo engañados. Vi por ahí en las redes sociales que Guillermo Maldonado comenzó una serie, Apostasía del Tiempo Final. Pues eso es un chiste muy formidable, esos son los mejores chistes para Sábado Felices. Imagínense, un falso, un engañador dando estudio de apostasía del último tiempo, como para decir, he aquí un ejemplo vivo. Soy yo, tremendo, ¿cierto? Pero persiste tú. Entonces, mire, le está diciendo que va a sufrir. Pablo le está diciendo a su hijo que va a sufrir. Se lo garantiza que va a sufrir. Y entonces le da la recomendación. Verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, ¿cierto? Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Contundente? ¿Qué pueden hacer las Escrituras por nosotros? Salvarnos. No, hay una herejía allí porque es que el Salvador es Cristo, pero yo ¿cómo conozco a Cristo y que es mi Salvador sin ellas? Es sencillo, no hay que darle tanta vuelta, tanto, no sé, ir a una universidad para descubrir eso. Mi absoluto Salvador es Cristo, pero yo ¿cómo hago para saber de ese Salvador sin la Biblia? Si no tengo la Biblia, no me entero nunca que hay un Salvador para mí, ¿cierto? Entonces hay un punto seguido y recalca que toda la Escritura es inspirada ¿por quién? ¿Cuánta Escritura? Toda. La crítica textual del siglo XIX, hay dos escuelas o dos grupos, y quizá el Señor nos permita profundizar un poco sobre todas esas cosas, nos dé tiempo y la disciplina que ustedes están teniendo esta bonita actitud. Hay dos escuelas, la alta crítica y la baja crítica textual sobre la Biblia. Entonces, la alta crítica lo que quiere es mostrarle a las personas que la Biblia es falible, que es un libro que contiene mucha palabra humana, que contiene mucho mito, que hay mucha cosa allí que no es espiritual, etcétera, etcétera. La baja crítica
se centran más en lo textual, en las traducciones y todas estas cosas, ¿cierto? La alta crítica, por ejemplo, dice, Génesis no lo escribió Moisés porque en el tiempo de Moisés no escribían ni leían, todavía no habían descubierto la escritura, por eso no lo escribió Moisés. Isaías lo escribieron 3 autores, el libro de Daniel lo escribió Daniel, entonces cerremos y dejemos así, ¿cierto? Porque lo primero estoy diciendo que el Señor Jesucristo es mentiroso, porque dijo, esto es lo que ha dicho el profeta Daniel, o cuando veáis lo dicho por el profeta Daniel. Entonces Cristo está muy desinformado, porque no lo escribió Daniel y le está diciendo a la gente que el profeta Daniel, entonces Cristo está desinformado. Noten ustedes que dice, ¿cuánta escritura? Toda. Estas personas de la alta crítica entonces dicen que la Biblia contiene palabra humana, palabra de Dios, que contiene mentiras, etcétera, etcétera. Hay que saber hablarlo, saber decirlo. La Biblia registra mentiras de gente y mentiras de Satanás, pero ¿fue verdad que las dijeron? Claro, sí. Hay que prestar atención. A ver, hay una mentira en Génesis capítulo 3. Hay mentira en capítulo... ¿Quién la dijo? Génesis capítulo 3. ¿Quién la dijo? Eva. No. Satanás. Ellos se dejaron creer de la mentira. Satanás la dijo. ¿Pero fue verdad que la dijo? Por favor. Entonces, si yo quiero desvirtuar la Biblia y decir, no, y se lo escucha a alguien, no es que no hay que decir que es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene, no señor, la Biblia es la palabra de Dios. Y esta palabra nos registra, nos cuenta, nos muestra episodios donde la gente mintió. Pues hombre, yo encuentro cantidad de veces donde la Biblia me registra que gente mintió. Pero no quiere decir eso que porque ella me está registrando, o la Biblia me registra que cometieron adulterio, entonces Dios es adúltero, la Biblia es adultera. Por favor, ser uno muy bruto, de verdad. La Biblia está registrando con transparencia una historia específica para gente específica, ¿cierto? Pueblo específico, historia específica para gente específica, en este caso la iglesia. Porque la Biblia ni siquiera es para el mundo. Con la palabra del Señor los llamo. Y cuando llegan aquí es que creen este libro, no allá. Hasta que el Señor no los haya regenerado, los haya traído aquí, no creen. Y ustedes han hecho el ejercicio. A cualquier inconverso ustedes le dicen la palabra de Dios, es un libro, cualquiera, quién sabe quién escribió ese libro, el mundo allá no cree que esta es la palabra de Dios. Vienen a ser afectados cuando el Señor los salve y vienen aquí, de manera que este libro es exclusivo para nosotros, porque somos en el mundo los únicos. Lo leen científicos, lo leen filósofos con otros fines, pero la iglesia es la única que lee la palabra del Señor entendiendo que este libro es de carácter divino. Entonces, ¿cuánta escritura? Toda. ¿Desde dónde a dónde? Hasta... Sí, pero dígame, porque es que uno tiene que memorizar eso. 22-21, mire que es fácil. 22-21, graben eso ya en su mente. Desde Génesis 1-1 hasta dónde? 22-21 de Apocalipsis, ¿cierto? Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, que la dio Dios, note eso, que la dio Dios para nosotros. No se gozan de eso. No simplemente un libro para relatarnos historias eternas, historias. El Señor mandó el libro para contarnos cómo creó a los ángeles, cómo se vive en el cielo, cómo es la interacción de los ángeles, y nosotros pues maravillados leyendo eso. Mire que los ángeles, no. Este libro lo inspiró Dios para humanos. Nos habla de ángeles, pero ni siquiera nos dice cuándo los creó, ni en qué forma. Simplemente dice que Él creó todo y aparecen los ángeles. Pero note que la historia de nosotros sí la narra con detalle y dice, y dijo Dios.
sea la luz. Y comienza a narrarnos, ¿cierto? Y dijo Dios, etcétera, etcétera. Y aparece ese texto tan hermoso. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y no se queda ahí, dice, y tomó Jehová Dios del polvo de la tierra y formó al hombre y le sopló. ¿No es esto apasionante? ¿Hicieron la lectura así dramática? Así es la forma. Y tomó Jehová Dios del polvo, y usted se imagina al Señor buscando de su misma tierra hombre arcilla. Eso es hipotético. ¿Cuál es la tierra que mejor se deja formar? La arcilla, no la tierra negra ni la tierra que lleva piedra, sino la arcilla. Usted va a hacer una figura y toma arcilla. Y formó Dios, y usted se imagina cómo lo haría. Y entonces uno dice, no, pues yo creo que él lo hizo ya adulto. Y uno dice, sí, lo más seguro es que sí. Y la Biblia le va arrojando esa luz, ¿no? Entonces no nos muestra la Biblia que hizo un bebé o que hizo un niño, sino que hizo ya un hombre adulto. Y dice, ve, el Señor tuvo que hacer un trabajo tremendo y para que no se le desbaratara. Y tomó Dios y sopló en su nariz y fue el hombre alma viviente. Mire cómo va narrando. Y comienza a narrarnos la historia de nosotros. Es un libro para nosotros. Un libro del cielo para nosotros. Estas criaturas especiales es exclusivamente para nosotros, ¿cierto? Entonces ahí dice que es para nosotros enseñar al hombre, redarguir al hombre, corregir al hombre. No dice que ángeles. No dice que ángeles, ni que animales, ¿o sí? Y la Biblia es útil para domar caballos. ¿Por qué no dice eso ahí? No dice eso. Y los animales están entre nosotros. Claro, son creación de Dios. También los amamos, los queremos, admiramos. La creación de Dios, los animales están ahí, pero muy poco la Biblia habla sobre ellos. Habla de nosotros, de la gente. Para formar gente, para corregir gente, para instruir gente en justicia. No dice para que los ángeles y las criaturas de Dios y los animales sean preparados. No, habla de quién? De nosotros. Que para que nosotros seamos perfectamente, enteramente preparados. ¿Para qué? Este libro es para la gente. De Dios para nosotros. ¿Debemos leerlo? ¿Debemos estudiarlo? Tremendo ejemplo como corre, ¿no? Acuérdenme de que hay que estar pendiente allá, porque cuando me conecto, difícil desconectar. Y vamos a mirar la tercera cita. Esta es tremenda. Deuteronomio, imagínense que esto es para no olvidar. 29, esta es para no olvidar. 29. Y vamos a mirar también Hechos acompañado de esto. Deuteronomio 29. A ver, razonen, piensen un poquito para contestar. Y a veces somos apresurados. 29. A ver, sin perder, ciérrenla y contesten. ¿Sabemos todo de Dios? Bueno, no, pero vamos bien. Sí, vamos bien porque he aprendido, y sobre todo en lo poquito que he estudiado, el bachillerato, en el seminario, he aprendido que uno no tiene que ser precipitado a contestar cosas, sino ser analítico, ¿no? A veces vamos así precipitados, de una vez de pronto por ganarle a otro, por presionar y que vamos es mal. No, hay que ser analítico. No sabemos todo de Dios. ¿Sabe qué dijo Job? El margen y el leve susurro. ¿Qué es un susurro? ¿Y si es leve? Entonces, lo primero, un susurro es algo así. Y si es leve, imagínense que Job llama leve susurro y el solo margen nada más del Altísimo. Entonces, ¿por qué los ateos y los filósofos y toda esta gente cae en la fe? Porque quieren, yo no sé, que Dios, que si Él se atrevió a hacernos, entonces que no estamos conformes y que Él tiene que venir y presentarse al gusto de nosotros.
Entonces, que a dónde está y que por qué es así, que por qué no se presenta. El hombre es necio, muy necio cuando razona de esa manera. Estas son de pronto tonterías humanas que el Señor me perdona, pero sabremos el 1%, el 2%, qué sé yo, el 1%, el 2%, el 3%, sabremos de Dios. Lo demás está secreto. No lo sabemos, porque Él solo ha revelado lo que Él ha querido. ¿Tienen 29? ¿A quién pertenecen las cosas secretas? ¿Y las reveladas a quién? A nosotros. Sigan leyendo. Hay cosas secretas. Hay cosas secretas. De manera que esta es una regla, mis amores. Esta es una regla. No digan bajo ninguna circunstancia, se lo suplico, y sobre todo a los que están enseñando, pero para todo, no digan lo que la Biblia no dice. Las personas siempre nos quieren preguntar cosas, a los pastores siempre quieren preguntarnos cosas. Estamos entonces en un velorio, las personas entran a los velorios en cierto estilo así. No entra así, no entra así. Y con la cara así. Cuando ustedes salen de esa caja se darán cuenta, y ustedes miran y se dan cuenta que la persona entra a mirarlo a ustedes así. El pastor era formidable. Lo extrañaremos demasiado. Va a extrañar. Y si está el pastor todavía al lado del ataúd, hermano, ¿qué cree que es algo? La salvación es de Dios. Nosotros le informamos a las personas cómo ser salvos. Y los pastores enseñamos cómo ser salvos. La palabra nos dice cómo ser salvos. Pero yo determino quién es salvo. ¿Puedo yo pararme a decir esta? Por favor. Entonces, el que muere en Cristo, la Biblia me autoriza para decir nuestro hermano está en la presencia porque estamos, pero podríamos llevarnos la sorpresa que el que dijimos ahí que está murió. MacArthur fue preciso, pero de pronto fue prudente al no nombrarlo. No sé por qué razón, porque él es muy, muy franco. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan de Rabbi Zacarías. Si alguien de pronto lo escuchó, bueno, ustedes dirán, no, pastor, nosotros conocemos a Manuel, el pastor Oscar, ¿no es cierto? Rabbi Zacarías fue un prominente evangelista, apologista. La palabra apología es defensa, los que presentan defensa de la Biblia, de la fe. Hindú. Y fue un prominente, mejor dicho, una persona importantísima en la vida evangélica, como más de 40 años de ministerio. Se murió. Y tan pronto murió, un montón de mujeres sacaron a la luz que las manoseaba, las tocaba su cola, les tocaba sus senos, era pervertido, las tocaba, las presionaba, digamos, llamaba a la secretaria a la oficina de él y la manoseaba, la lujuriaba, de pronto sus genitales acercándose de cosas como eso. El gran Rabbi Zacarías. Seguramente uno sin saber dice, nuestro hermano partió a la presencia del Señor. Yo no puedo. Porque o me llevo la sorpresa que no, o me llevo la sorpresa que acá está. Pregunto. Hay personas que han quedado marcadas con mis palabras. El pentecostal, el que le han enseñado desde siempre, es uno y absolutamente uno y simplemente se ha manifestado de tres formas. Y Jesús es el mismo Padre, Jesús es el mismo Jesús y Jesús es el mismo Espíritu Santo. Y todo lo demás, lo trinitario es falso. Le pregunto al pentecostal, y si llega allá y encuentra al Padre arriba, ¿se devuelve? ¿Se frustra y se devuelve y dice que no quiere estar en el cielo o se goza de estar allí? Y un trinitario le pregunto también, y llega al cielo y ve, Jesús, no el Padre,
se devuelve, se frustra y dice que lo engañaron. Entonces, eso no es así, ¿cierto? Tenemos que saber, mis amores, que las cosas secretas pertenecen a Dios. Entonces, cero especulaciones. Y si yo he especulado, háganmelo saber para corregir. Porque somos tendientes a especular. Somos dados a eso, a querer ir un poquito más allá. Cuando sea una hipótesis, díganla, háganle saber a las personas, a su auditorio, al que le estén diciendo, esto es hipotético. Pudo haber sido. Por ejemplo, el aguijón de la carne de Pablo. Pablo habla de un aguijón. ¿Se siente uno tentado a especular? Sí, se siente tentado. ¿Cuál sería el aguijón? ¿Qué es lo honesto ante el auditorio? No sabemos cuál fue el aguijón. ¿Por qué? Porque no lo dijo. Si hubiera dicho, si Pablo hubiera dicho, esta conjuntivitis, no sé si estoy pronunciando bien, conjuntivitis, esta conjuntivitis que es un aguijón, y bueno, el apóstol sufría de ¿qué? Conjuntivitis. Este aguijón que son los judíos que me mortifican, que me persiguen, era esos judíos que lo perseguían, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno es honesto, dice, especulando, podría ser, pero es una especulación, que la gente sepa. Pero muchas personas se atreven a decir que eso es así. No, señores. ¿Usted hasta dónde dice? Hasta donde la Biblia dice. Esas son reglas que usted, cuando se entre al libro, no puede moverse de ahí. Nosotros hablamos hasta donde la Biblia habla y callamos. Venga a ver este pensamiento de esta formidable. Donde Dios ha puesto oscuridad por servir a sus propósitos, miren este pensamiento tan sabio. Donde Dios ha puesto oscuridad para servir, dice pero no me acuerdo para servir a sus propósitos, no tratemos de pasarnos de listos, declarando y dando claridad a lo que Dios le ha puesto ¿qué? En la oscuridad. O sea, ¿es tonto o no es tonto? Donde Dios ha puesto oscuridad, usted quiere arrojar luz, o sea, usted es omnipotente y quiere arrojar luz en lo que Él ha callado. ¿Qué ha dicho el Señor de la eternidad? Nada. No dijo nada de la eternidad. ¿Hasta dónde llega Apocalipsis? Cielo nuevo, una tierra nueva, donde no habrá sol, no habrá luna, no hay mar, y morarán hasta ahí. ¿Pero qué vamos a hacer allá? No dice qué vamos a hacer. Hombre, por eso hay un chiste simpático sobre todo estilo pentecostal. No nos cansemos de alabar al Señor. A ver, iglesia, no nos cansemos de alabar porque la eternidad, le alabaremos por toda la eternidad. Entonces, 5.000 millones de años, alabaré. 20.000 millones de años, alabaré. No es ir allá a cantar. No sabemos. Es oscuro. Él lo ha dicho. La Trinidad, el Dios Trino, es un misterio. Y el unicitario, en su arrogancia y en su soberbia, dice que él ya entendió, que él lo entendió a plenitud, y que entonces él ya vio que es que Dios se ha manifestado de esas tres formas. Le preguntaron a un prominente porque si no lo cogen a usted bien parado, le mueren en el piso. Que definitivamente sí nos cambiaron la vida, que sí la cambiaron en el siglo III, o sea, en el 300, que sí la cambiaron. Que no dice el verbo era con Dios, sino que el verbo era en Dios. Lo mismo. El pasaje nos está haciendo una diferenciación entre el verbo y el Padre. ¿Para qué se pone a hablar del verbo si el verbo es el Padre? Está haciendo una diferenciación. No dice que el Padre se hizo carne, dice que el verbo se hizo carne. ¿Sí ven? Entonces, la Trinidad es un misterio
que no tenemos que entrarnos en ese terreno a dar explicaciones más allá de lo que dice la Biblia. ¿La Biblia qué dice? A ver, alguien hábleme un poquito así de la Biblia de la Trinidad. ¿Cómo dice la Biblia? Los tres son los que dan testimonio del cielo. Bueno, ok, sí, está ahí escrito, hermano. Otra vez, ¿qué dice la Biblia respecto al Dios Trino? Tranquilos. Los tres concuerdan. Bueno, ya se está quedando ya limitado. ¿Qué dice la Biblia? No Juan, la Biblia. ¿Y por qué se colapsará uno si es algo así? Respecto al Dios Trino, entonces, y yo rogaré al Padre, y Él enviará otro consolador en mi nombre para que esté con vosotros hasta el fin. ¿Eso es trinitario? Totalmente. ¿Nos dice la Biblia que hay tres dioses? No, en lo absoluto, nunca está diciendo eso. Hay uno solo en absoluto, pero es trino, porque ahí me está diciendo que Él le va a rogar al Padre que envíe otro consolador y que el Padre lo enviará en el nombre del Hijo para que esté con nosotros para siempre. Entonces, el unicitario dice, es que hay que entender en qué naturaleza está hablando Jesús. Entonces, cuando Él habla como hijo, pues Él tiene que hablar así, que es hijo. Entonces tiene que dirigirse a un Padre. O sea, no existe tal Padre. No existe, sino que Él tiene que hablar así porque está en esa condición. Y cuando Él es Padre, entonces tiene que hablar en esos términos, mi hijo, porque está hablando, o sea, es responsable, es juicioso y es responsable hablar así. No. ¿Cómo enseñamos? Que Dios el Padre, es la forma de usted enseñar en el púlpito, que Dios el Padre, ¿qué? Envió a su Hijo, ¿para qué? Para salvarnos. Y que el Espíritu Santo, el Padre lo ha enviado en el nombre de su Hijo para que esté con nosotros. No diga más y tampoco diga menos. ¿Listo? Bien. Entonces, no debemos pasarnos de listos. Algunas cosas pertenecen a Dios únicamente y no está en nosotros entender a cabalidad todo. Es que así no es. Dios revela de acuerdo a su preciosísima voluntad, su soberanía. Recordemos las palabras del teólogo Moody, no sé si estará bien leído. Donde la Biblia habla, yo hablo. Donde la Biblia calla, díganlo, complémenlo. Esta es sabiduría a la hora de hacer una exégesis. Esa es la sabiduría. Si la Biblia se cayó, cayó. Pero no está aquí, pero voy a ir al libro de los Hechos. Hechos 1. Las personas se comienzan a hacer preguntas y parece chistoso. Y no es así. Sí hacemos preguntas tontas. Las preguntas tontas es, ¿tendría Adán ombligo? Así. Y no, pero nadie ha hecho esa pregunta. Puede que nadie la haya hecho, pero sí hacemos preguntas similares tontas. Y en el milenio nos casaremos y en el milenio seremos hombres y mujeres y etcétera y etcétera. No hagamos especulaciones de lo que la Biblia no ha dicho. Ella ha dicho lo que tiene que decir. Verso 6 del 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué era lo que estaban preguntando? Que si se levantaría un rey del linaje de David, descendiente del rey David, un guerrero tremendo, que si sacaría a los romanos y volvería a Israel a ser libre y a tener su rey y su libertad y su plena autonomía, no ser una provincia romana, sino ser un reino independiente. Le preguntaron que si en ese tiempo, en el siglo I, que si el Señor restauraría ese reino. Y me gusta la respuesta, es que no debe gustarme, o sea, al Señor no le importa si a mí me gusta o no, sino que es preciosa, sí. A veces no nos explicamos bien. Al Señor, ¿qué le importa si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Pero es hermosa, ¿cierto? Y les dijo, no que
Sazones no es de la sazón de la cocina, es época o ocasión. ¿Listo? Entonces, todas esas notas hay que irlas tomando y memorizarlas. Cuando habla de sazones, no está hablando de la sazón de la cocina, sino está hablando de una época o de una ocasión. No, a ver, ¿hay una prohibición? Sí, hay una prohibición. ¿Cuál es la prohibición? Toca saber a nosotros que qué. Correcto, que qué. Que qué. Que el Padre puso ¿dónde? Su sola potestad. Y ustedes dirían, otra cita, fácil. El día ni la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, mi Padre solo. Entonces, Armando pecó y tuvo que llorar y pedir perdón. Ustedes dirán, ¿por qué le restriega tanto? No es restregar, es que cojamos escarmiento todos. Entonces, este gran erudito, Armando Alducin, porque sí lo es, porque sí es un hombre estudioso, porque él sí es un erudito, no un tiesto de barro como yo, que totalmente inútil. Entonces, en su pasión, en una pasión por la profecía bíblica y los tiempos finales y todo eso, se dejó tentar de hacer cuentas y de dar fechas. Es pecaminoso porque la Biblia ya nos prohibió que nadie sabe el día ni la hora. ¿Cuándo viene Cristo? No sabemos cuándo. Pero mirando el cumplimiento de las Sagradas Escrituras y las señales prácticamente están cumplidas todas, como por entre líneas diciendo, lo más seguro es que venga en esta década. No digamos nada, mis amores, porque no sabemos. De repente se pasa esta década, llegamos a 2030 y no ha venido. Y arranca la del 2040 y el pastor se envejece y se pone viejito y ya no lo pueden subir a la tarima y no ha venido. Y nombran al otro pastor para esta iglesia y ya Gina ya es diaconisa y qué sé yo y nosotros y ya ustedes están y ya Leonidoro ya viejito, ya bajo tierra, Enrique ya bajo tierra, Carlos ya un abuelito. Y ya entonces José como diácono, Jerry como diácono, ¿cierto? Y está la iglesia con la nueva generación y nosotros los viejitos ya no están enterrando, ya ni siquiera asistimos al culto, ¿cierto? Así como la madrecita, yo voy a salir a escuchar nada más. Entonces cuando el pastor esté diciendo, llévenme ahí a escuchar, a ver qué es lo que va a decir nuestro pastor Gustavo, qué sé yo. Y de repente se llega a 2050, 2060 y no viene. Nos frustramos. Ya debería de venir. Seguimos esperando, pero no ir a dar fechas, ni a dar esas cosas. ¿Cómo vamos de hora? Vamos más. Bien, entonces, esa es la primera consideración. Libro divino, ¿cierto? Libro divino, naturaleza ¿qué? Divina. Libro humano, naturaleza ¿qué? Humana. Si estamos con un libro humano, de naturaleza humana, por ende, pues usted saca otras conclusiones ahí, por ende, libro humano, naturaleza humana, por ende, totalmente falible. Imprecisiones, imperfecciones, etcétera, etcétera. Si es libro divino, naturaleza divina, entonces libro ¿qué? Perfecto, infalible, sin errores, etcétera, etcétera. Esa es la forma de leer las Sagradas Escrituras. Entonces tengan ese cuidado. Vamos a mirar otro aspecto, nos queda tiempo todavía. ¿Hasta aquí hay preguntas? Preguntas aquí. Preguntas, por favor. Sazones es una época o una ocasión. Una época, es un momento de la historia. La época de la Reforma Protestante. Que eso fue de 1517 a tal fecha. Esa fue la época de ¿qué? De la Reforma. El auge del pentecostalismo o carismatismo, que arrancó en el siglo XX, 1900, Calle Azusa, y todavía lo estamos viviendo. Esa es una época del pentecostalismo. 25 millones en Latinoamérica. 25 millones de pentecostales en Latinoamérica, son la mayoría. Apabullan. Cuando usted revisa sus sermones, pobres,
solo experiencias, que se sanaron, que el Señor les mostró, que el Señor les reveló. Biblia casi nada. Diría yo que casi cero. Y de pronto estoy siendo soberbio, el Señor me perdone, pero de verdad, usted sintoniza, por ejemplo, Movimiento Misionero Mundial, que llegó allá y que el Señor tomó y que toda esa gente hablando lenguas y que hablaron y que hicieron y que el diablo iba sacando a una persona de rastra y que no sé qué y que le dijo a esa persona que se convirtiera y no se convirtió y esa noche se mató y solamente todo el tiempo es hablando de eso. Pero muy poco, abrir la Sagrada Escritura y comenzar a enseñarle a la iglesia. Bien, segunda consideración, lo permanente y lo temporal. A ver, arriésguese. O sea, no es herético arriesgarse. No es herético. David decía, Primera de Juan, capítulo 5, porque ustedes son los que dan testimonio. ¿Qué será, mis amores, ese punto? Lo permanente es la palabra de Dios. Sí, ok. Y lo temporal también la palabra de Dios. A ver, Brian, a ver. Porque vi que alcanzó el pelo allá, se alcanzó a chamuscar ahí salió un poquito de... Sí, entonces es peligroso esos cortos. No, está. Ah, esa Permanente es Dios, lo temporal de repente podría ser lo creado. Bien, lo creado. ¿Qué más? ¿Quién más se atreve? O sea, no es herético tomar esos riesgos. Lo permanente y lo temporal. De acá. ¿De qué estamos hablando? De acá, de este libro. Estamos hablando de este libro única y exclusivamente. No es Platón, no. La Biblia. A ver. También podría ser que hay designios de Dios que son permanentes, como por ejemplo la soberana elección, Sí. la salvación y cosas temporales como la ley. Bien, se acercó bastante. ¿Alguien más? Entonces, debe considerar usted, saber, ¿cómo es la palabra que usted le llama de oro? Analizar, o no sé qué otra palabra digo, es muy apropiada. Debe usted considerar que a medida que se adentre en la Biblia, a estudiarla apasionadamente y a sacarle provecho, debe tener ese cuidado, esa delicadeza, esa sabiduría, esa táctica, sabiduría de saber discriminar con la ayuda del Espíritu Santo, la oración, las actitudes que hablamos. Las actitudes se aplican aquí. Que usted encontrará en ella cosas permanentes, en este caso, nunca caducan. Sigamos, aunque redundemos un poquito, permanente. A ver, ya están un poquito más cercanos, claro. Nunca caducan, permanente ¿qué? Aplicación. Van a encontrar en este libro cosas del Génesis, del Éxodo, del Deuteronomio, de Jueces, de Proverbios, de las cartas, cosas que nunca caducan y que son de permanente ¿qué? Esta es la clave. A ver, ayúdenme entonces con algo. Amar. Gloria al Señor, amén. Entonces, algo que será permanente, que nunca caduca, que permanecerá siempre y que hay que aplicar, por ejemplo, bien, mi hermanita, o sea, no podemos decir que adulterar era adulterar en el tiempo del Antiguo Testamento y era adulterar para los judíos, y que sin embargo ya el séptimo mandamiento ya caducó y que ahora nosotros podemos ¿qué? Adulterar. No se puede. Los 10 mandamientos son
eternos, permanentes. Robar, no, ya en el tiempo de la gracia nos podemos echar por ahí algún chuchurio, algún cerruchito y ya pues el Señor nos perdona. ¿Eso es así? ¿O robar es pecado siempre? Entonces, hay que tener el cuidado, y aquí, bueno, ya nos queda poquito tiempo, y aquí sí no pienso correr con este estudio tampoco. Serán muchos los ejemplos, y aquí no les rebajo la tarea, no se la rebajo, y la voy a revisar, así tenga que sufrir y llorar ahí, pero se la voy a revisar letra por letra, porque aquí hay que comenzar a trabajar ya con la Biblia. Entonces, hay cosas que usted va a encontrar en todo el torrente de la palabra del Señor que son permanentes. Va a haber mandatos, va a haber aplicaciones, ¿cierto? Por ejemplo, el matrimonio hombre y mujer. Todos estos ejemplos, ustedes dirán, bueno, ya ahora sí ya estamos más tranquilos. El matrimonio hombre y mujer, ¿eso es anticuado, eso fue para otra época o eso es algo permanente? Permanente. ¿Sí ven? Cuando hablamos de matrimonio, de unión de pareja, siempre la Biblia y nosotros nos debemos referir ¿a qué forma? Ok, cuando estamos hablando de unión de pareja, se unen las parejas, ¿cómo nos debemos referir o cómo debemos dar la aplicación? Hombre y mujer, siempre es así. No es que se unieron dos, no, eso no es correcto, eso es pecaminoso, eso es perverso. No, pero es que es otra época. Me importa lo mismo la época que sea, ya han pasado 5,000 años, me importa lo mismo. Cuando se habla de unión de pareja, estamos hablando de ¿qué? De un hombre y de una mujer y punto. No, es que son otras épocas, vaya con su... Me casé con un árbol, que son otras épocas. Es que le voy a hacer el entierro a mi mascota, es que son otras épocas. Es que ahora nuestro hijo es un perro, es que estamos en otra época. Estamos llevando a nuestro hijo al psicólogo y entonces la persona dice, ay, ¿cómo así? El muchacho tiene problemas. Sí, mire, nuestro hijo y es un perro. No, señor, familia es familia, es un hombre, una mujer que se aman, que tienen sexo porque es santo el sexo y es un don de Dios, y por medio del sexo el hombre y la mujer procrean niños y eso es lo que se llama una familia. Así pasen 20,000 años, 1000 generaciones, el concepto será el mismo. Entonces ahí no tienen rebaja ustedes. Los 10 mandamientos y muchos ejemplos más. Muchas partes de la Biblia se podrían clasificar como ¿qué? Entonces aquí vamos a hacer una línea acá. Ya pusimos acá permanentes. Ahora vamos a poner aquí temporales, ¿cierto? Temporales. Ya pusimos aquí un ejemplo muy exacto. Y también si quieren otro para la familia, por ejemplo. Todo lo que se encuentre de familia en la Biblia, eso es algo permanente. Los conceptos que nos da la Biblia sobre familia, a ver, que la mujer le debe estar sujeta al marido, ¿para cuántas épocas es? Que el marido debe honrar a su mujer como a su naufragio, ¿para cuántas épocas? Para siempre, para todas las épocas donde haya gente. Eso es que es otra época, ahora están empoderadas y están liberadas. Pues entonces eso es perverso en la iglesia. Si eso es así, y si la iglesia está aplicando el empoderamiento y estas cosas, pues eso es perverso. Que no hay concepto de familia en el siglo XXI, que ahora se habla que las mujeres, que nadie se quiere casar ni tener hijos, pero eso es perverso. Porque el Señor mandó en Génesis, multiplíquense, únanse, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿sí ven? No, que es otra época, que ahorita no se puede tener hijos. A ver, 10 puntos al pastor Oscar, y me hizo reflexionar, porque yo soy temeroso cuando hablo de algunas cosas, pero me hizo reflexionar. Muéstreme en una época donde sea favorable tener hijos. A ver, muéstreme en una en la historia. No es que el tiempo de antes con un solo par de zapatos, ¿usted cree que eso era favorable con un solo par de zapatos para los 14 chinos? ¿Ustedes creen que era favorable? ¿Ustedes creen que era favorable para una mujer parir 14 y 15 chinos y estar con la barriga toda horneando vaca? ¿Usted cree que era favorable?
Entonces somos ridículos. Nunca ha sido favorable. Se moría el 70% de los niños que nacían, se morían, y se morían las mujeres en los partos. Hoy en día es favorable porque les hacen cesáreas, porque hay incubadoras, porque hay una cantidad de cosas. No seamos ridículos. ¿Cómo es que no se puede hacer familia en este siglo? Se puede hacer familia, pero hay que ceñirse a la Biblia, porque si usted no sigue a la Biblia, pues no se puede. Entonces, ¿esto es qué? Permanente, ¿cierto? Vamos entonces ahora a cosas temporales. Es decir, sus instrucciones fueron para una época específica únicamente. Ustedes me han escuchado así, por ejemplo, aquí ya estaba casi predicando. El pastor casi, no. Está dando un sermón y me está regañando. Pero mire, me han escuchado ahí decir que cómo es posible que digamos eso era para la época de los corintios. Es correcto lo que yo estoy diciendo. Pero esa aplicación de que la Biblia es de aplicación permanente, debe aplicársele esta regla, esta consideración. Encontraremos ahora en la Biblia cosas temporales. Ahora comiencen a decirme. Aquí hay más. Ahora comiencen a decirme. La edad. A ver, Sacrificios. posible no llenemos esto en 10 minutos. Los sacrificios. Bien, hermanito, los sacrificios. Los sacrificios temporales o permanentes. Temporales. O sea, tenemos que ir alistando el cordero de la Pascua. Tenemos que ir teniendo cuidado con la levadura. Tenemos que ir alistando, entonces aquí sacrificios, entonces pongamos fiestas. Entonces, si hay cosas caducas, si las hay, pues cuando tengan que corregir a su pastor, lo corrigen. El pastor, si hay cosas caducas, sí señor, si las hay, sí las hay. Lo que no tolero y que soy muy inflexible es que me muestren aspectos del Nuevo Testamento que me afirmen que son caducos. La persona, el pastor, el estudioso de la Biblia, que me diga que hay cosas caducas en el Nuevo Testamento, le acepto, pero siéntese conmigo y señale. Yo le acepto que las podemos encontrar en el Nuevo Testamento, pero siéntese conmigo y enséñenmela. ¿Y por qué? Entonces, esto es aplicable para toda la Biblia, pero en esto por lo general se enfoca al Antiguo Testamento. Fiestas, ¿qué más? Sí, vale. Hay que tener cuidado con lo ponemos aquí entre comillas, hay que tener cuidado, pero sí, está correcto. A ver. La interpretación de sueños, o las teofanías, podría decirse. Podría ser. Y esto. Bueno, pero se me están yendo definitivamente eruditos. A ver, yo quiero ver cosas. Esto vale porque si le hacemos una exégesis juiciosa, un estudio juicioso, podríamos acentuar que sí es así. Pero yo quiero ver cosas más puntuales, así como cuando aquí nos nombramos los temas. Los dones específicos que se le dieron a los apóstoles. Eso se llama cesacionismo. Tenemos que sentarnos los dos, con los cesacionistas. Tenemos que sentarnos con MacArthur, con esto y sentarnos y vivo ahí al lado mío. Y tiene que. A ver, se están yendo cafés de acá. Cafés de acá, no de allá, que ya no necesita la fe. No, la fe es de aquí. La comunicación directa que tenía Dios con sus. Sí, acá, esta cabeza aquí. Aquí, Carlitos, acá.
Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, ahora se ha manifestado por el Hijo. Es decir, que el Señor me dijo y que el Señor me mostró anoche. Yo creo que si algo me va a pasar y que alguna cosa el Señor me avisa personal, Carlos, personal. Pero eso es que yo traiga eso para el púlpito que el Señor me dijo anoche. No, señor. El púlpito es la Biblia. Las batallas, pastor. Guerras. ¿Cierto? Bien. Arrancaron bien y veo que aquí van a salir teólogos y eruditos bravos. Fuertes. ¿Cierto? Por ejemplo, la circuncisión. Gravísimo, próximo domingo, culto de varones. Sería, no viene nadie a la iglesia, todos se han pinchado. Me imagino a Leitita colocando el mensaje: pastor, querido pastor, es que Gustavo se problemó con una lavadora tremendamente y no, esa persona bravísima, él le tocó irse hoy domingo a responderle a esa persona, pastor, entonces que lo dispense, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, la circuncisión. ¿Qué más? A ver. ¿Sacrificar a los hijos? Pero entonces nos salimos del contexto porque nunca el Señor dijo que sacrificaran hijos a su pueblo. Antes se los prohibió y era un acto perverso. Entonces no aplica porque nos salimos del pero sí los antiguos hacían actos. Ojo por ojo, diente por diente. Sí, señor. ¿Y tu hijita? Por ejemplo, entonces, ¿cómo se llama eso? Poligamia. Y la del hermano de oro, ojo. Bien. Entonces, no se las voy a rebajar. Vamos a poner, nos quedan 5 minutos. Chavita después hace todo el proceso de análisis. Dijo que ya iba a terminar, pero se fue en un cuarto de hora. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Lo van a hacer la tarea o no? Sí. ¿La van a hacer o no? Sí, claro. Vamos a ser responsables de verdad. Ya vamos a poner amor a esto, listo. Debemos de hacerla. Sí, bien. Eterno problema de nuestra iglesia y de todas las iglesias. Escuché a un pastor trinitario de estas iglesias que son tranquilas, que no molestan con la ropa, bravo en el púlpito, bravo. Que yo quería tomar un taxi rápido, averiguar de dónde era, ir a abrazarlo, darle un beso en su frente, porque es una iglesia de aquellas que no molestan que la ropa y que la banda, que no, normal. Y estaba bravo, sinvergüenzas, esposas de pastores con leggings aquí en la tarima, las que dirigen la alabanza con leggings, ¿desde cuándo? Bravísimo. Porque este problema de la ropa es un problema del que parece que nos quedó grande, parece que no somos capaces. Entonces, mire esto, a ver si encontramos aquí. Nos hemos inventado, en un sector se ha inventado que Dios ha exigido el uniforme. Entonces ese es el sector que se inclinó a que el uniforme, toda la gente debe verse igual, ¿cierto? Y el otro sector, entonces, que no importa. Pregunto, ¿la Biblia sigue una línea inquebrantable hasta el final sobre una norma de la ropa? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí la sigue o no la sigue? Sí, la sigue. Se ha ocupado la Biblia de decir que todos falda, que todos túnica, o la Biblia especifica qué es lo que Dios quiere ver. La Biblia especifica qué es lo que Dios Bueno, quiere ver. entonces, en el Antiguo Testamento todos usaban falda, ¿cierto? Sí, señor. A ver, dígame en cuál es la norma. Dígame la norma. Ah, bueno, así ve que sí, vamos bien, o sea, vamos bien. Esta es la norma.
Si aquí al final todos usan pantalones, ambos los usan, ¿cierto? Entonces, aquí todos faltan. ¿Seguía Dios exigiendo el decoro, el respeto? ¿O no? ¿O aquí no? Sí, señor. Todos con falda, hombres y mujeres, y la norma igual. Vamos a suponer que aquí al final de la historia, entonces todos con pantalones, todos. ¿Sigue Dios exigiendo el decoro, la norma? Entonces parece que nos quedó grande. No fuimos capaces. Entonces seguimos viendo los pantalones como satánicos en el cuerpo de una mujer. Y las mujeres, entonces, definitivamente les quedó grande. Vamos a crear la universidad de la amplitud de lo ancho, así se llamará el título de esa universidad, donde solamente se matriculan mujeres para enseñarles el concepto de ancho. Entonces va a haber unos profesores especializados donde enseñarán qué es ancho, qué es amplio, qué es eso. Le van a enseñar, porque parece que nos quedó grande. No fuimos capaces. Si se sigue esta norma del decoro, Dios no está diciendo si es falda, si es con mangas, Dios no está diciendo eso. Que se siga la norma en ambos sexos o en uno solo. Ambos. ¿Qué es lo que exige Dios? Decoro, ¿Cierto? Entonces, noten ustedes que ahí hay una ambigüedad. La norma permanece, el estilo no. ¿Sí ven? Sí hay que ser juiciosos para estudiar. Entonces, esto no permanece porque la gente no sigue vistiéndose igual, ¿o sí? De pronto, si usted va de los árabes han amado su cultura y usted encuentra árabes jeques con sus tremendas túnicas blancas y todo eso y sus cosas acá, ustedes esos árabes, y son reyes, dueños de pozos petroleros, pero se visten así, no les da ese es su estilo, ¿cierto? Pero yo no sé cómo me sentiría yo con una túnica aquí, quién sabe cómo me sentiría, extraño, no sé, pronto. Entonces, esto ya no se aplica. El estilo, la moda, caducó. La norma permanece. La norma permanece. Entonces ahora nos vamos aquí y nos pareció que esta fue la prenda más maravillosa que se ha inventado en toda la historia. Yo seguiré diciendo lo que es la prenda más formidable. Porque imagínense a Alonso pañetando uno en un andamio en este tiempo. ¿Ah? Entonces, gravísimo, ¿cierto? Ahora, esta sería la prenda adecuada si es de no mostrar nada y de no provocar nada. Esta es la prenda reglamentaria para una mujer. No aprendimos. Porque entonces le tapa todo, no deja ver piel, pero le marca hasta el apellido. Se le lee su apellido y se le lee todo ahí en esa prenda. Entonces, no aprendimos. Entonces, mire, se acabó el tiempo. Vamos a hacer la tarea. Me sentí tentado a decir que 10, pero voy a hacerlo de 5. No se vale, de una vez se lo digo, no se vale que la circuncisión, no se vale que el sacrificio, no se vale eso. Porque si me vienen con eso, le pongo 0. Pastor, encontré mis 5: circuncisión, sacrificios de animales y Pascua. 0. Dedíquese a estudiar, me pusieron transversal a mí, así en esta forma de edad. Dedíquese a estudiar en rojo. 5 cosas que usted me puede comprobar. 5 cosas que usted me puede comprobar que han caducado. Y no me diga que no sabía porque usted las escribió. Entonces no me diga que, ay, pastor, se me fue lo de la circuncisión. No, usted la escribió ahí. Que hayan caducado. Se vale el Nuevo Testamento también. Sí lo hay. Si me las traen todas del Antiguo Testamento, no pasa nada. No pasa nada. No voy a... Si me las traen todas del Antiguo Testamento, no pasa nada. Y 5 cosas que no se vale, no se vale que me traigan los 10 mandamientos. Entonces, pastor, usted pidió 5, pero yo traje 10. No se vale, los 10 mandamientos no se valen. ¿Listo? 5 cosas que caducaron y 5 cosas que son permanentes.
de toda la Biblia. Analícenlo bien, sean juiciosos, porque ahí sí habría herejía. Donde usted me venga con algo de que dice esto es permanente, yo digo, ¿por qué? Entonces, cuidado, bien analizado. 5 cosas que caducaron y 5 cosas que son permanentes. Se vale cuando hablaron ustedes de la ley que es temporal, se vale eso, vale de la ley es temporal, todo eso vale, pero quiero que vayan más profundo. Así como estaban haciendo en el ejercicio, que me estaban hablando ya de cosas profundas, ya de arcángeles y todo eso estaban hablando ustedes, entonces se vale. Bien hecha esa tareita, por favor. Se vale, a ver, se vale, mire, ya van 10 minutos, señor Reddy. Se vale cosas que se dijeron para personas específicas. Se vale. Cosas que se dijeron para una persona específicamente. Vale. Entonces, ahí le estoy ayudando, no digan que no. Entonces usted me dice, pastor, esta orden que la encuentro en el Nuevo Testamento, qué sé yo, se la dijo el Señor a esa persona específicamente solo para él y para ese momento. No para seguirlo aplicando en la iglesia. Entonces se vale. ¿Listo? Y en el Antiguo Testamento también. Pero también, digamos, si usted escudriña y encuentra algo para la eternidad, que permanece aquí y eterno, o que algo que en la eternidad ya no. Un ejemplo en el Evangelio del Nuevo Testamento. Sí, pero el ejercicio no sería eficaz, porque se trata de cosas que aplicamos para esta vida. Para esta vida. Entonces no lo hagan así, porque entonces no va a ser el ejercicio correcto. Más fácil se lo explico. Cosas que la iglesia debe aplicar en nuestro tiempo. Entonces mire, le estoy ayudando más. Cosas que la iglesia debe aplicar hoy, mañana, pasado mañana, la iglesia debe aplicarla hoy en el siglo XXI. Y cosas que la iglesia no debe aplicar en este tiempo, que el pastor Pedro no se lo puede aplicar. ¿De acuerdo? Y les puse el ejemplo tremendo de la ropa. Miren, si ustedes aprenden y son obedientes, no vamos a tener más problemas en nuestra iglesia con eso. Pero hagan caso, ¿verdad? ¿Cómo es de bonito ser obediente? Entonces usted tiene que saber de que eso tiene que medir bastante y que está despegado de la nalga. Si usted miró que está despegado de la nalga, dice, este es. Pero ¿cómo es posible que no entendamos qué es vestirse decorosamente?